en que nunca cambiarás, que tus errores y fracasos te definirán. Bendiciones, amados, en esta hermosa tarde de Shabbat que el Padre en su misericordia nos regala y trae un mensaje para su hermoso pueblo en estos tiempos. El mensaje de hoy vamos a estudiar Bereshit 30. Lo vamos a estar desarrollando de acuerdo a lo que el Rúa nos vaya guiando. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con el Bereshit 30 a partir del verso 1. Y vio Raquel que no paría hijos a Jacob y se enceló. La palabra enceló, entonces estamos en el contexto, veníamos estudiando Bereshit 29, ¿verdad? Donde nos mostraban toda la historia de Raquel, de Jacob, de Labán, y vamos a continuar seguidamente con el 30, donde nos empieza diciendo, y vio Raquel que no paría hijos a Jacob y se enceló. ¿Contra quién se enceló? Contra su hermana. Enceló también me habla de la palabra envidia, y envidia en el Strong se refiere a la palabra celos, envidioso, enojar, solícito. Y según la versión Reina Valera, aquí la estamos estudiando con una versión hebrea antigua, pero según la versión Reina Valera la relaciona con la palabra celare o envidia nuevamente. También entonces esto nos hace alusión, o podríamos interpretar que en este apartado Raquel no solamente sintió como ese celo, sino esa envidia, y tuvo enojo adicionalmente. O sea, ella estaba enojada y tenía celos de su condición, porque actualmente ella no había dado descendencia, de acuerdo a lo que el Padre nos instruía en el capítulo anterior. No había dado descendencia, por tanto tuvo enojo, envidia y celos de su hermana. Pero también, más allá de esto, también nos lleva a una revelación muy hermosa, y es que en este tiempo, como se nos ha enseñado, Raquel y Lea representan esas dos casas, donde una era estéril, sin fruto, era un Israel sin fruto aún, una esterilidad sobre Israel, como al comienzo también nosotros en algún momento estuvimos esparcidos sin ningún tipo de frutos, porque no habíamos llegado al Mashiach ni a la Torah de Yahweh. Y por tanto nosotros en esa condición nos dábamos a las costumbres del mundo, nos asemejábamos a lo que el mundo habla o a lo que el mundo plantea. Entonces en ese momento podemos ver a una Raquel con envidia, celos, ¿sí? Y que vamos a mirar que llevaba a su esposo a hacer un acto, ya vamos a ver por qué se dio eso, pero se asemejaba a ella a cierto código o a ciertas leyes de hombres, y no a la Torah de Yahweh, que en ese momento no estaba, sino eran leyes orales. Dice de Raquel, de su hermana inmadura, podríamos decir esa Judá inmadura, viéndolo en el contexto de Israel y Judá, y dijo a Jacob, Raquel le dijo a Jacob, dame hijos, que si no, soy muerta. ¿Qué dice su versión? Que si no, me muero, ¿verdad? Y en la versión antigua dice, que si no, soy muerta. Dame hijos, dice la NTV y la versión Kadosh, dame hijos o moriré, también dice otra versión. Y estudiaba, el Padre nos llevaba a estudiar el código Hammurabi, como se nos ha enseñado. Muchas de estas acciones que ellos realizaban eran debido a este código. Entonces nos dimos a la tarea de investigar línea a línea qué era lo que decía este código, y vamos a encontrar cómo ella se asemejaba tal cual como nosotros cuando éramos esas ovejas perdidas, que nos asimilábamos a todas las costumbres del mundo antes de conocer al Padre. Entonces el código Hammurabi, ¿qué dice? ¿O qué es? Primeramente, sabemos que Hammurabi fue un rey durante el imperio paleo-babilónico de la ciudad-estado de Babilonia, y heredó el poder de su padre, Sin-Mubalit, en el año 1792 antes de Mashiach. Y
aquí vamos a ver algo muy importante, y es que ese rey se dice que no se sabe qué influencia tuvo para escribir o para redactar esas leyes, que aquí son 282 leyes que este código contenía. No se sabe qué influencia, pero lo que sí sabemos, y ya lo estudiábamos también acá y nos enseñaban, era que tal vez, muy probablemente, era influencia fuera de lo terrenal, de lo que conocemos, es decir, influencia de los ángeles caídos o influencia híbrida. Entonces Hammurabi es sobre todo conocido por el conjunto de leyes llamadas Códigos Hammurabi, uno de los primeros códigos de leyes escritos desde la historia. Actualmente se conserva esa imagen en el Museo de la Louvre de París. Estas leyes fueron inscritas en una estela de piedra de 2.4 metros de altura encontrada en Persia, pero de procedencia desconocida, como mencionábamos hace un momento. Y ya dijimos que tenía 282 leyes que en ese momento ellos accedían. Entonces, ¿qué dice el Código Hammurabi y por qué nos da la explicación de por qué ella, una mujer temerosa, aunque todavía no era esa Raquel espiritual como se nos ha enseñado, pero ella por qué dice esa expresión, si va a ser matriarca, ¿verdad? Entonces, dice el Código Hammurabi, si alguno se casa con una mujer y esta, después de haberle dado hijos, muere, su padre no puede reclamar la dote paterna. Después de darle hijos, una mujer casada muere, el padre no podrá reclamar la dote paterna. Esta corresponde a los hijos de esa mujer que hubiese fallecido, es lo que dice el Código Hammurabi. Si alguno, habiéndose casado con una mujer, esta muere, el caso contrario, sin haberle dado hijos, que era la condición en el momento en el que estaba Raquel, si una mujer muere sin haberle dado hijos, el marido no reclamará nada de la aportación paterna. Tal dote pertenece a la casa paterna de la mujer muerta sin hijos. O sea que, ¿a quién iba a pertenecer esta dote? A Labán. O sea que Labán, si Raquel moría en condición sin tener hijos, en este caso físico, ¿sí? Si ella moría de esta manera, a Jacob le tocaba devolver la dote, o le tocaba encima de eso darle más dinero a Labán, o sea, más opresión para la opresión que ya habíamos venido estudiando. Y dice, si el suegro no restituye la dote, el marido deducirá de la dotación del padre todo el valor de la dote y devolverá el resto de la segunda casa paterna de la mujer muerta sin hijos. Entonces, esto nos enseña, o en este apartado, de acuerdo a lo expresado por Rebeca, ella pedía, tal vez sin mi entendimiento, pero ya sabiendo de dónde ella estaba tomando esta ley o queriendo que su esposo aplicara esta normatividad de hombre, de acuerdo a lo expresado por ella pedía su muerte o asemejaba como si lo estuviera. ¿Para qué? Para impulsar a Jacob a cumplir la ley Hammurabi, en el cual al final él se vería perjudicado, porque con esta situación y ella al enunciar esto, Jacob se iba a ver perjudicado en este sentido, porque al no tener hijos de ella, tendría que devolver una parte de la dote de ella a Labán, como lo expresábamos. Vemos cómo entonces las leyes humanas causan división muchas veces de los propósitos que el Padre tiene, y nos causan una desviación a lo que el Padre ha soñado con tantos de nosotros. Por tanto, Yahweh nos guardó con su Torá y nos libró de esas leyes humanas por su ley divina y justa. ¿Cuál es nuestra deber en este tiempo? Aplicarla y enseñarla, por misericordia, como se nos ha enseñado. Vamos al 32. Y se encendió la ira de Jacob contra Raquel, claramente por lo que ella había acabado de expresar. Se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo: ¿estoy yo acaso en lugar de Yahweh, que te negó el fruto de tu vientre? Hay otra versión bíblica, Américas, que dice: Jacob se enojó mucho con ella y le dijo: ¿acaso soy yo Elohim para negarte la fecundidad?
En este contexto también se podría aludir a la esterilidad, como mencionaba hace un momento, sobre Israel. Sin embargo, también entendemos la presión que Rebeca estaba ejerciendo sobre él, recordándole que si no tenía que volver a tributar a su papá, si no se generaba descendencia por parte suya. 33. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, y así yo también tendré hijos a través de ella. Miren cómo el contexto nos lleva a que, ya entendiendo la ley que ella enunciaba, inmediatamente le daba la sierva a él, para que de esta manera ella se convirtiera en madre, entre comillas. Entonces, ¿qué dice el código Hammurabi frente a la expresión que Raquel acaba de mencionar acá? El código nos dice: si alguno se ha casado con una mujer y ésta ha dado una sierva a su marido, y él se ha tenido hijos de la sierva, cuando quiera casarse con una concubina no se le autorizará. Si alguno se ha casado con una mujer y ésta no le ha dado hijos, cuando él quiera casarse con una concubina podrá hacerlo. La introducirá en su casa, pero no le dará rango igual a la esposa. Y este es el texto que entendemos por qué ella hace esa acción. Si alguno se ha casado con una mujer y ella le ha dado una sierva a su marido que la hace madre, entendemos por qué ella dice: toma mi sierva para que me haga madre y para que yo pueda tener familia y descendencia. Era de acuerdo tal cual a lo que enuncia acá este código. Y cuando luego esta sierva dispute con la dueña a causa de que ella ha tenido hijos, la dueña no podrá nunca venderla. Se le hará una marca y será contada entre las siervas. Si por el contrario ella no le ha dado hijos al marido, su dueña puede venderla. En el caso de Sara, por ejemplo, veíamos el ejemplo, se nos ha enseñado que ella no podía vender, primeramente porque ella era una princesa de Faraón, perdón, en el caso de Sara, pero sí podía echarla al desierto, que eso fue lo que ella hizo en determinado momento, como un paréntesis acá. Y vemos entonces cómo ella hace alusión, siempre citando este código y presionando de esta manera a Jacob para que se cumpliera más adelante el propósito de las 12 tribus. Dice el 34, y ella le dio pues a Bila, su sierva por mujer, y se llegó ella a Jacob. Jacob. ¿Qué dice la versión Kadosh, perdón? Ella dijo: aquí está mi esclava Bila, ve a dormir con ella y deja que ella dé a luz a un hijo que será puesto sobre mis rodillas. Costumbre de simulación del parto. Entonces aquí tenía una imagen como hacían ellas, y era que la persona o la esposa se colocaba detrás, la sierva se colocaba en medio de las rodillas y adelante la partera o la que iba a tener. De esa manera simulaban de que esa era su descendencia, para que así por medio de ella, dice, pueda edificar una familia. Ya entendemos por qué ella dice esto o cita este texto. Así que ella le dio a Bila, su esclava, como esposa a Jacob, entró y durmió con ella. Dice el 35, y concibió Bila y parió a Jacob un hijo. 6, y dijo Raquel: me ha hecho justicia Elohim, y también ha oído mi voz, y me dio un hijo. Por lo tanto llamó por nombre Dan. La versión Kadosh dice: Rachel dijo: Elohim ha juzgado a mi favor. Por eso le coloca ese nombre. Elohim ha juzgado a mi favor. De cierto, él me ha oído y me ha dado un hijo. Por lo tanto, ella lo llamó Dan, que significa él juzgó. O sea, para ella, en su contexto, ella decía que Yahweh había juzgado a favor de ella porque le había dado un hijo que era de su sierva y de su esposo. 7. Y Bila, sierva de Raquel, concibió otra vez y parió un segundo hijo a Jacob. 8. Dijo Raquel: con gran persistencia insistía Yahweh para igualarme. Miren lo que ella dice, dijo Raquel: con gran persistencia insistí con Yahweh para igualarme. Y la palabra igualarme significa acercarme,
sea, a lo que el padre le entregó a mi hermana, o sea, para asemejarme a lo que mi padre, a lo que Yahweh le había entregado a mi hermana, entonces me he asimilado, me he igualado a la condición de mi hermana con tal de tener una descendencia. También significa albergar, aplicar, atraer, avanzar, cumplir, igualar, como ya mencionábamos. Con mi hermana, dice, me igualé a mi hermana y también lo conseguí. Y llamó su nombre Naftalí, que significa mi lucha. O sea, entre tanta lucha he conseguido y he tenido una descendencia más. Entonces la Reina Valera dice, y dijo Raquel, con luchas de Yahweh he contendido. Miren lo que dice esta versión. Con luchas de Yahweh he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó por nombre Naftalí. Y la versión El Reina dice, he luchado, luchas de Elohim luché con mi hermana y he vencido. O sea, esto nos recuerda lo visto en Bereshit 29, a partir del verso 4, donde dice, Raquel le dio a Jacob su propia esclava como esposa. Jacob tuvo relaciones con Bila y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Raquel lo llamó Dan, que significa justicia, porque dijo, Yahweh es justo, pues vio que yo no había hecho nada malo y me dio un hijo. Ella pecó con Rubén, más adelante en la historia, ella pecó con Rubén y Dan fue de perdición para desorientar a Israel y llevar a la idolatría, como lo hemos estudiado en Segunda de Reyes 12, la idolatría de Jeroboam. Y fue cuando erigieron los altares que eran desagradables delante del Padre. Dice el 7 del 29, Bila volvió a quedar embarazada, tuvo otro hijo con Jacob, a este niño Raquel lo llamó Neftalí, que significa lucha, porque dijo, la lucha contra mi hermana ha sido dura, pero he ganado. O sea, hasta ese momento, ¿qué sentido tendría esa descendencia si era una competencia entre hermanas para fin de dar una descendencia física? En ese entonces, pensamos en este apartado, si en verdad era la voluntad del Padre que eso se diera de esa manera. Es decir, si no se hubiesen dado las 12 tribus a través de las siervas, de las concubinas, Abba los hubiese traído de ellas mismas o tal vez de la misma Raquel. Solo mi Abba, pero son preguntas que surgen mientras el desarrollo por toda la lucha y disputa que hubo para que naciera esa descendencia. Muy a pesar de que ellos estaban recogidos, digamos, o regidos por las leyes noaijas y el código Hammurabi como lo visto, porque ellos estaban haciendo todo, de acuerdo, ellas sobre todo, de acuerdo a lo que decían los estatutos físicos que tenían en ese momento. 39, dice, y vio Lea que había dejado de parir, y tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y parió Silpa, sierva de Lea, un hijo a Jacob. Y dijo Lea, llegó la ventura. Otra versión dice, qué afortunada soy. Y llamó por nombre Gad, porque ella creyó que había cesado su vientre o su matriz y nuevamente había accedido a otro hijo. 30:12. Y parió Silpa, sierva de Lea, un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lea, para mi dicha, porque me consideraron dichosas las doncellas, por tanto llamó su nombre Asher. La versión K2 dice, y Lea dijo, qué feliz estoy, las mujeres dirán que soy feliz, y lo llamó Asher, feliz. Y fue Rubén, ya ese es el apartado que habíamos también visto en el capítulo 29, en el estudio, donde cada hijo cómo iba representando y qué legado había hecho en el futuro. 30:14 dice, y fue Rubén en los días de la siega de los trigos, proféticamente, esto nos hablaba a futuro, y ahí empieza la parte profética, como se nos ha instruido. Proféticamente a futuro serían las fiestas que simbolizarían la primicia y gavilla mecida. ¿Quién es la primicia y gavilla mecida? Yeshua. Rubén como primogénito de Jacob, pero Yeshua como primogénito de Yahweh. Y halló mandrágoras. Dice que Rubén estaba en los tiempos de la siega y halló mandrágoras. ¿Qué significa
eso de mandrágoras. Las mandrágoras es una especie, dice Phanerogama, una planta que fue usada extensamente en Europa como planta medicinal. Es una planta perenne que alcanza un tamaño de 0.1 metros o 0.3, tiene flores hermafroditas con órganos masculinos y femeninos, son polinizadas por insectos. Las raíces tienen forma de zanahoria y muchas veces la han atribuido o la han relacionado con ritos, brujerías. Muchos países, sobre todo en Europa, utilizan estas mandrágoras para hacer incluso vudú, ritos, etc. Pero en este contexto dice que toda la planta, todas las partes de la planta son venenosas. Y también dice que la raíz fresca, seca, contiene alcaloides altamente venenosos, entre ellos la atropina, contiene escopolamina, escopina, cuscohigrina, y la raíz es alucinógena y narcótica. También en cantidades suficientes induce a un estado de olvido, o incluso mucho tiempo lo utilizaron como anestésico para la cirugía en la antigüedad. Y este jugo dice que lo trataban para la melancolía, el delirio, la locura, bueno, muchos diagnósticos, digamos, psiquiátricos, pero que sabemos muy bien que eran posesiones demoníacas que utilizaban por el uso del mismo raíz como vudú, brujería, etc. En el pasado con la mandrágora se hacían a menudo amuletos que se creían que tenía, uno, buena suerte, como ya lo acabamos de mencionar, y cura la esterilidad. Ese es el punto de esa planta. Entonces dice que Rubén iba en el tiempo de la siega y encontró las mandrágoras y Rubén las toma. La mandrágora en el Strong también significa dudai, y eso es hervidor o canasta como afrodisíaco. Canasta como afrodisíaco. Entonces vemos en ese contexto y entendemos lo que va a suceder ahora. Dice que Rubén las halló en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces le dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo, a fin, ¿sí?, un método humano, en este contexto, un método humano, conquistar a Jacob y hallar concepción, si lo vemos desde ese punto. Porque ella hizo tanto insistencia en que Rubén le diera esas mandrágoras, o que Lea le diera esas mandrágoras, ya sabiendo el contexto en el que ella viene. Te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Dice el 15, mas ella le respondió: es poco el haberte tú llevado a mi marido, que quieres llevarte también las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: por esto se acostará contigo esta noche, a trueque de las mandrágoras de tu hijo. Entonces, en este momento, ella le dice: a cambio de las mandrágoras te presto a mi esposo para que halle contigo esta noche. Y dice el 16, y volvió Jacob del campo por la tarde, cansado el hombre, y salió Lea a su encuentro y le dijo: a mí vendrás, que ciertamente te alquilé por las mandrágoras de mi hijo. ¿Qué dice su versión? Porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Te he alquilado, sí, es lo mismo. Ciertamente te alquilé por las mandrágoras de mi hijo. Y se acostó con ella aquella noche. Ya, como 30:17. Y oyó Yahweh a Lea, y concibió y parió a Jacob un quinto hijo. 30:18. Y dijo Lea: me ha dado Yahweh mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido, y que era lo que vimos en los textos anteriores, en los versos anteriores, porque di mi sierva a mi marido, y llamó su nombre Yisacar. 19. Y Lea concibió otra vez y parió un sexto hijo a Jacob. 30:20. Y dijo Lea: Yahweh me ha dado una buena suerte. ¿Con qué relacionaba la mandrágora también? Esta vez habitará conmigo mi marido.
ya que le he parido 6 hijos, y llamó por nombre Zabulón. La NTV dice, luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un 6.º hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón porque dijo, Yahweh me ha dado una buena recompensa, ahora mi marido me tratará con respeto. Eso era lo que ella anhelaba en ese momento. Mi marido me tratará con respeto porque le he dado 6 hijos. 30:21. Y después parió una hija y llamó su nombre Dina. Dina en el Estrón significa justicia, hija de Jacob, Dina. Y se acordó Yahweh de Raquel, ahora sí, se acordó Yahweh después de ese evento de Raquel, y la oyó Elohim y abrió su matriz. Y concibió y parió un hijo y dijo, ha quitado Yahweh mi oprobio, y llamó su nombre Yosef. José significa, o Yosef, el que aumenta. También significa añadiendo. José significa añadiendo y el que aumenta. Diciendo ella, que añada el Eterno para mí otro hijo, clamó cuando tuvo a Yosef. Que añada el Eterno otro hijo. ¿Qué dice el libro de Yazar frente a esto? En el capítulo 31, verso 19. Y Rachel era aún estéril en aquellos días, y Rachel oró a Yahweh en este tiempo, y ella dijo, oh Yahweh el Elohim, recuérdate de mí y visítame. Te suplico, porque ahora mi esposo me echará, porque no le he dado a luz hijos para él. Ahora, oh Yahweh el Elohim, oye mi súplica delante de ti, que fue el pedazo de pronto que no estaba incluido, pero nos ayuda a completar el texto. Oye mi súplica delante de ti, y mira mi aflicción, y dame hijos, como una de las sirvientas, para que ya no cargue con este reproche. Y el Elohim la oyó y abrió su matriz, y Rachel fue preñada y dio a luz un hijo, y ella dijo, Yahweh ha quitado mi reproche, y ella llamó su nombre Yosef, diciendo, que Yahweh me añada otro hijo. Y Jacob tenía 91 años de edad cuando ella dio a luz para él. Que dice el código Hammurabi frente a esto. Dice, si un individuo tiene hijos de su mujer y de su sierva, y ha dicho en vida a los hijos de la sierva, soy mis hijos, a los hijos que había tenido con las otras siervas, soy mis hijos, y les ha considerado como los hijos de la esposa, lo que veíamos ahorita, el parto de rodillas, los ha considerado como hijos de mi esposa. Cuando el padre muera, los hijos de la esposa y de la sierva se repartirán a partes iguales la fortuna mobiliaria de la casa paterna. Pero los hijos de la esposa elegirán primero. Y esto nos habla de una revelación también profética. Los hijos de la esposa de Raquel, que era inicialmente Yosef, que para ese momento era el que había nacido, podríamos entender también cómo en obediencia a lo dicho por Yahweh, Jacob bendice a Efraín y a Manasés, pero sobre todo su primogénito Efraín, ya que como primogénito Efraín elegiría hijo primogénito de la esposa, o sea, el primer hijo primogénito de la esposa, eligen primero de acuerdo a lo enunciado por el código Hammurabi. También podríamos entender por esa parte, pero cumpliendo la voluntad de lo que Yahweh había instituido, había hablado. Hay una relación acá, y es que el padre nos enseña que Rubén, como primogénito humano, hombre caído, 6 en tiempo profético, hombre sin mancha, Yeshua, tiempo de la siega, que era lo que mencionábamos hace un momento, y gavilla remecida, ofrenda máxima. Da unas mandrágoras que significan fertilidad, pero también significa cesta, veíamos que significaba cesta. Es decir, un útero o un vientre para que nazca la generación del cual vendrían las ovejas perdidas, prometidas a Jacob en capítulos anteriores proféticamente. Asimismo, para que fuera completado el plan de Yahweh aún en Lea, es decir, Yahweh dio cestos, vientres y fertilidad a las dos para lo que habría de venir, para el nacimiento de Yosef y de Efraín, a la postrera añadiéndonos, porque José es el que añade, añadiéndonos para hacer ofrenda, cesto, ofrenda, como Mashiach lo hizo para Abba y para toda la humanidad.
30:25. Y aconteció que cuando Raquel hubo parido a José, Jacob dijo a Labán, cuando Raquel tuvo a José, entonces Jacob se va y conversa con Labán, recordando una vez más el significado de Labán, que lo habíamos también visto, y era crecer a costa de la esclavitud de otro. Significaba llegar a hacer ladrillos, como esa opresión. Dice Jacob a Labán, despídeme. En la versión El Reina dice, envíame. Irse en bendición, es decir, que él tampoco quería irse estando mal con su suegro, porque finalmente él en ese periodo pues era obediente, iba en ese caminar, como se nos ha enseñado, de ese hombre, convertirse en ese hombre espiritual cuando fuera a tener su pelea con el ángel de Yahweh, esa disputa para su bendición. Entonces, en este momento él le dice, despídeme o envíame, es decir, yéndose en bendición a pesar de todo, e iré a mi lugar y a mi tierra. Fue entonces cuando de su amada nació el que añadiría. O sea, cuando ella nace José, él inmediatamente va y habla con Labán. Fue entonces cuando el que añadiría, él decide partir a la tierra de su heredad. Antes de multiplicarse, añadiría su generación, no podía permanecer en esclavitud o subyugado, antes de que viniera esa generación profética por medio de Yosef. El libro de Yazar dice, en aquel tiempo la madre de Jacob, o sea Rebeca, envió a su nodriza Débora, hija de Uz, la tierra de Uz, y a 2 de sus siervos de Isaac a Jacob. Y vinieron a Jacob a Harán y le dijeron, Rebeca nos ha enviado a ti para que vuelvas a la casa de tu padre Isaac, a la tierra de Canaán. Y Jacob les hizo caso en esto que su madre había dicho. En aquel tiempo se cumplieron los otros 7 años que Jacob sirvió a Labán por Raquel. Y fue al final de los 14 años, de todo el total sus 21, para llegar a la purificación y formación en ese hombre espiritual que había habitado en Harán cuando Jacob dijo a Labán, dame mis esposas y despídeme, para que me vaya a mi tierra, pues he aquí que mi madre me envió desde la tierra de Canaán para que regresara a la casa de mi padre. O sea que en este momento la misma madre de Jacob manda a buscar a su hijo, porque ya se ha cumplido el primer tiempo de estar en ese tiempo, y tenía que cumplirse algo profético que ya vamos a ver. El retorno profético de los esparcidos, que era lo que simbolizaba en ese momento. O sea, la mamá de Jacob le dice, venga y retorne a su heredad, a su casa. Entonces ese significa ese retorno profético de los esparcidos al reunificarse como pueblo de Israel con Judá, descendencia, y por medio de Yeshua reunificados. José, Efraín, ya engendrados, o sea, ya estaba José engendrados, sin Judá, pero sin Judá es imposible la reunificación, porque él hizo la inserción para que José, como su nombre, pudiera ser injertado o añadido, asimismo las demás descendencias de Abraham, Ismael, Edom, Egipto, según Isaías 19, 24, 25, como se nos ha enseñado. Dice el 26, dame mis mujeres y mis hijos por quienes te he servido, y me iré. Pues tú sabes el servicio en que te he servido, pues tú conoces, también dice otra versión, pues tú conoces mi trabajo que te trabajé, ya mencionado también en el libro de Yashar. 27. Mas Labán le respondió, que yo halle, por favor, gracia a tus ojos, pues he adivinado. Él no era temeroso del padre. Recordemos, representa el sistema en ese momento opresor, el sistema que Yahweh usó para formarlo, cautivo, que te pedirá en todo tiempo aranceles e intentará sacarte todo el provecho que pueda. O sea, siempre el sistema hace eso con nosotros, va a intentar exprimirnos,
sacar el mayor provecho para que usted sea parte de los designios de Yahweh. Entonces, intentará sacarte aranceles, intentará sacarte todo el provecho que pueda para que no crezcas, para que no des fruto. Y eso es lo que el Padre en este tiempo nos quiere, por eso, sacar de ese sistema. Por eso nada tenemos que ver con Misrayim, porque el Padre quiere es sacarnos para poder también libertar a esas ovejas en esos lugares. Entonces recordemos que Labán aquí dice, que yo halle gracia por favor a tus ojos y que el Eterno me ha bendecido por tu causa, él dice. Y dijo más, fija tu salario y te lo daré. O sea, haciendo para que Jacob se quedara un tiempo más y a cambio de esto le daría una paga o un salario. Dice la Reina Valera del 60. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia a tus ojos y quédate. He experimentado que Yahweh me ha bendecido por tu causa. Otra versión dice, por favor escúchame, respondió Labán, me he enriquecido porque el Adón me ha bendecido por causa de ti. Y el libro de Yazar dice, y Labán le dijo, te ruego que no sea así. O sea, él le dijo, me voy. Entonces Labán le dijo, espera, te ruego que no sea así. Si he hallado gracia ante tus ojos, no me dejes. Dime tu salario y te lo daré. Quédate conmigo. Y dice el 28, nombra tus jornales. Él dijo, y yo los pagaré. Egipto versus Padán Aram, siempre te pondrá oposición para que salgas del sistema. Y comprarte con lo que tu corazón se desvíe o se desviva. Si en tu corazón hay amor al dinero, si en tu corazón hay amor a tu familia terrenal que está en este lugar y no ha querido obedecer al Padre, si hay una estabilidad entre comillas laboral, trabajo, la pensión, porque muchos también piensan en su pensión y demás. Entonces, cualquier cosa en este tiempo que el Padre nos está pidiendo salir, así como Jacob quería en ese momento, lo que haya en tu corazón, lo que no hayas muerto, el Padre te va a probar en este tiempo con eso. Si es estabilidad laboral, si es dinero, si es familia, para ver si puedes dejar eso y salir al lugar de refugio a hacer la voluntad del Rey. Entonces es muy importante, acá en este texto nos enseña. A ti, dice, y yo te lo pagaré. Bueno, también no solamente la opresión es para nosotros, pensemos en nuestras generaciones, tanto físicas como espirituales. Porque a tu generación, si tú tomas la decisión en este momento y al final de esa lucha o de esa batalla o de esa prueba que el Padre permita, tú te decides por quedarte en el sistema o no, ya no quiero este lugar de refugio, quiero otro, quiero y el Padre lo instituyó a uno en un lugar y punto. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro. Pero si usted en su voluntad permisiva de pronto dice, no, es que no sé, de pronto será que sí, será que no, está dudando, entonces no se sabe a futuro qué podrá suceder frente a eso. Entonces, también estás con la decisión que tomemos en este tiempo, también estamos sometiendo a nuestra generación para que viva esa consecuencia de eso que el Padre ya habló y ya instituyó. Lo ponemos a manera de ejemplo por el texto que el Padre nos enseña cuando Jacob quiso salir en ese tiempo. Entonces no es tiempo de seguir acomodados mientras tu alma se pierde y se destruye, adulándote, diciendo que eres quien hace prosperar. A muchos de nosotros o a muchos de ustedes le van a decir, es que no te vayas porque tú eres el que hace prosperar, no sé, este jardín, este hospital, donde usted se encuentre. Usted es el que, sé que Yahweh me ha bendecido o mis recursos se han incrementado porque tú eres el que trae la bendición. Y si usted, su corazón es fácil de que lo convenza, cualquier cosa lo mueva, te va a decir, no, es que aquí me necesitan, ¿sí? Mientras tanto su alma se está perdiendo y su generación, porque no se les olvide, física y espiritual, se está perdiendo porque usted está desobedeciendo al Padre. Entonces, si tu alma tiende a dejarse llevar por lo que el hombre diga, en este tiempo de obediencia y de partir a donde tu Abba te llamó y te estableció, entonces te quedarás para destrucción por desobediencia, o saldrás a los lugares a cumplir el propósito que Abba ya te habló por medio de los siervos. Dice el 30:29, era un paréntesis, y él contestó, tú sabes cómo te he servido
y lo que ha venido a ser tu ganado conmigo, le dice Jacob. La versión El Reina dice, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, diciéndole que bien cuidado y que bien prosperado ha sido tu ganado conmigo. 30:30, porque lo poco que tenías antes de mi venida ha crecido grandemente, pues te ha bendecido el Eterno por mi causa. O sea, podría ser una sombra profética con relación a Yeshua, de que antes de su venida no había nada, y luego antes de su segunda venida, el objetivo es que Israel, descendiente de Jacob, Israel, se haya multiplicado en gran manera, que es lo que vamos a hacer nosotros en este tiempo, a fin de no deberle nada al sistema, ni que digan que no, es que fue prosperado porque ella estuvo en ese sistema o él estuvo en ese sistema, sino que será el mismo Yahweh quien nos sostendrá en ese tiempo. Y ahora, ¿cómo he de trabajar también para mi casa? Le dice Jacob. O sea, si me quedo acá, ¿cómo he de trabajar yo para mi propia casa? Si todo lo que he trabajado ha sido para prosperarte, Labán. Deberemos hacer caer en cuenta en el sistema donde estuvimos quién fue Yahweh y quién hizo prosperar ese lugar. O sea, no es porque usted sea el empleado del mes ni nada de eso, sino porque usted, el Padre en su misericordia, está con su pueblo de Israel, y eso es lo que Él quiere que usted muestre a donde vaya, para que sean rescatadas las mayores cantidad de ovejas que el Padre permita. Entonces, que hizo prosperar ese lugar en el cual Israel se encontraba, y dejar claro que Yahweh será quien nos sostendrá, como mencionamos, y no un hombre ni un sistema, para a la postrer sea testimonio de lo que Yahweh hará en su pueblo en los diversos lugares de refugio, y para que se reunifique su remanente esparcido y nos multipliquemos en gran manera, y abrir brecha en misericordia para la segunda venida de Mashiach, ya sean nosotros y como se nos ha profetizado para nuestras generaciones, para el cumplimiento de Devarim 30, cuando habla de esa reunificación del pueblo de donde Yahweh nos había esparcido en todas las naciones de la tierra. 30:31, y le dijo, ¿qué te he de dar? El sistema incluso recuerda el pasaje de Yeshua en este contexto, se recuerda el pasaje del maestro en Mateo 4 del 1 al 10, vamos a verlo en la versión Kadosh. Entonces Yeshua fue llevado por el Rúa al desierto, dice acá, para ser probado por Hasatán. Después que Yeshua había ayunado por 40 días y noches, tuvo hambre. El tentador, dice, vino a él y le dijo, si eres hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, el Tanaj dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces a Satán le llevó a la ciudad Kadosh y le puso en el punto más alto del templo. Y le dijo, si eres hijo de Yahweh, salta. Porque el Tanaj dice, él ordenará su malajim acerca de ti, ellos te sostendrán con tus manos, de modo que no dañes tus pies en la roca. Yeshua le respondió, pero también el Tanaj dice, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. De nuevo le llevó a Satán a la cumbre de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos, y este es el punto, el 8, le mostró todos los reinos del mundo en toda su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y ahí fue cuando Yeshua le dijo, fuera a Satán. Yeshua le dijo, porque el Tanaj dijo, a Yahweh tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Entonces, en este contexto, ¿cómo debemos responder frente a las ofertas tentativas? Que incluso a mí me ha pasado en esta semana, le comentaba a mi sierva, ofertas tentativas entre comillas para amarrarte más a un sistema. Entonces, ¿cómo vamos a responderle? Yahweh tu Elohim adorarás y servirás. Y en este tiempo no es tiempo de hacernos más ataduras que nos anclen, nos coloquen esos grilletes para permanecer aquí en el sistema, sino salir rápido cuando el Padre hable en su misericordia para que podamos estar en esos lugares preciosos, principalmente haciendo su obra, no va a buscar un mirrayín allá. Y respondió Jacob, no me des nada, dijo él. Jacob necesitaba ir a su batalla individual y personal para ser ese hombre espiritual que serviría a Yahweh tal como lo hizo Yeshua.
más, ahora dice más, o pone un pero, una condición, más, si me consideres esta cosa, volveré a apacentar y a cuidar tu ganado. O sea, ahí no fue mi rayino Labán quien le dice, te voy a poner esta condición y sigue esta opresión, y él acepta y dice que se haga así. No, en este caso fue Jacob, y ya lo vamos a ver por qué él da esta respuesta, ya que iba proféticamente con esto. Es Jacob mismo quien pone esa condición para que Abba pueda obrar y hacer un milagro de multiplicación, como lo vamos a ver acá. Entonces dice Jacob, mas si me consideres esta cosa, volveré a apacentar y a cuidar tu ganado. La versión K2 dice, Labán dijo, ¿qué debo darte? Nada, respondió Jacob, solo haz esta cosa por mí. Una vez más, yo pastorearé tu rebaño, recordando el contexto de rebaño visto en Bereshit 29. Rebaño significaba tres pueblos, rebaño significaba pueblos, que vamos a ver que era la simiente de Isaac, la promesa de Israel, donde también incluye, como se nos ha enseñado, Esaú y su hermano e Ismael. Entonces eran las tres rebaños. O sea, él estaba hablando proféticamente a lo que iba a suceder acá y a qué ovejas iba a cobijar. Ovejas perdidas de la casa o oprimidas por muchos años. Y también significa pueblo. El contexto de ovejas, cuando él dice yo apacentaré, también dice saldrán o se cumplirá esa palabra que le dieron a mi abuelo Abraham, pueblo, y a mi padre Isaac. Yo cuidar y yo lo cuidaré. Yeshua, el buen pastor, que dice Yohanan 10, 1 al 17. Si en verdad yo les digo, la persona que no entra al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y un atracador. Es decir, aquellos que no intentan llegar al Padre por medio del maestro, sino a través de ritos, a través de costumbres humanas, como los de la élite en ese momento y la secta de la época. Pero el que entra por la puerta, dice Yeshua en el verso 2, pero el que entra por la puerta, Dalet, con el pastor de las ovejas, porque ahí Jacob le dice a Labán, yo volveré a pastorear tus ovejas, pero si haces esto por mí. Entonces el pastor de ovejas o el buen pastor, que es el maestro, ya nos va empezando a dar esa sombra profética de Yeshua. Pero él entra por la puerta Dalet, es el pastor de las ovejas. La puerta de las ovejas, a lo que Yeshua se refería, era la puerta de las ovejas que estaba situada en la muralla al norte de Jerusalén. Por ella entraban en el templo las ovejas que iban a servir para los sacrificios. O sea que Mashiach estaba diciendo ahí, no solamente estaba diciendo yo voy y pastoreo ovejas en lo literal, sino que él estaba enseñando que él como oveja perfecta, como ese cordero perfecto, iba a hacer ese sacrificio. Por eso menciona la puerta de las ovejas. Por ella entraban en el templo las ovejas que iban a servir para los sacrificios. Cerca de esta puerta se encontraba un estanque. Dice el verso 3, a este es el que el portero admite y las ovejas oyen su voz. O sea, escuchamos y lo seguimos en obediencia y por amor a su Torá. Él llama a sus propias ovejas, cada una por su nombre, así como nos llamó a nosotros en estos tiempos, y está llamando a las ovejas perdidas para que nosotros vayamos a darle ese mensaje de verdad, y las dirige hacia afuera. Después de sacar a todas las que son suyas, todo su redil o su remanente va delante de ellas. Después de sacar las que son suyas, todo su redil o su remanente va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Ellas nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque las voces de los extraños no son familiares a ellas. O sea, ¿quién hay que escuchar? A la voz de Yahweh, Yeshua, sus siervos puestos por él. Yeshua usó con ellos esta manera indirecta de hablar, pero ellos no entendieron lo que él les estaba diciendo. De modo que Yeshua les dijo otra vez, si en verdad yo les digo que yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la Dalet, que el significado de Dalet es puerta de tienda, hombre pobre, pobre de espíritu, humilde, y
También significa formación, tal como Yeshua lo hizo en su primera venida, nos enseñó y nos formó a acercarnos a Yahweh como hijos. Dice el verso 8, todos aquellos que han venido antes de mí han sido ladrones y atracadores, pero las ovejas no los escucharon. O sea, las verdaderas ovejas del remanente de Israel no lo escuchaban en ese tiempo. Y él se refería a la secta de la circuncisión o la élite religiosa que quisieron llevar al pueblo a doctrinas y costumbres que los alejaron de Abba o dispersaron esas ovejas en ese entonces. Pero dice Yeshua acá que las verdaderas ovejas que eran ladrones y atracadores, ¿de qué? De la Torá, de la instrucción de Yahweh. Y que ellas no escucharon ese mensaje porque eran ladrones y atracadores. Yo soy la puerta. Si alguien entra por medio de mí, él estará a salvo e irá y encontrará pastos. O sea, reposará en la Torá mía y de mi Abba. El ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir. Ya entendemos el contexto del ladrón, matar, hurtar y destruir, que se refería en ese momento a la élite que habían tergiversado completamente la Torá hacia ritos. Yo he venido para que tengan vida, vida en su medida más abundante. Se refería a la vida eterna y no mueran, tanto física como espiritualmente, por la falsa doctrina y por el alejamiento del Padre por causa de ladrones y usurpadoras de la verdadera instrucción de Adonai. Yo soy el buen pastor, que era lo que citaba Jacob. Yo pastorearé tus ovejas. Yo soy el buen pastor, como Jacob proféticamente lo estaba mencionando, que las apacentaría, es decir, Yeshua, y en ese momento Jacob lo cita, que las alimentaría, les daría de beber y las cuidaría. Eso es apacentar. El buen pastor pone su vida por sus ovejas, de su linaje. Saldría aquel que daría, o sea, de Jacob saldría aquel que daría su vida en sacrificio por muchas almas, para vida eterna y para salvación. El obrero asalariado, puesto que no es pastor y las ovejas no son de él, como lo vemos actualmente en esas mega congregaciones, ve al lobo venir, abandona las ovejas y huye corriendo. ¿Y qué se nos ha profetizado que sucederá? Tal cual veremos cómo las ovejas heridas salen de esos lugares porque se destapará la mentira, como una olla cuando lleva mucho tiempo y sale y se destapa esa podredumbre a las naciones. ¿Y dónde estará el remanente para darles ese cubrimiento de esos vendajes para esas heridas? Nosotros, y en los lugares de refugio y en las naciones donde el Padre está instituyendo su verdadero remanente. Entonces dice, entonces el lobo las arrastra y las dispersa. El obrero asalariado se refiere, en ese contexto, se refería a los de la élite religiosa, donde cobraban la Torá de Yahweh, y aún actúan los mercaderes de la fe, que engañan a muchos para mantener sus imperios, y ante la primera adversidad, ¿qué van a hacer? Van a abandonar a este pueblo, que asistía a escuchar lobos vestidos de oveja o falsos pastores en este tiempo. El obrero asalariado se comporta así, porque eso es todo lo que es, un obrero asalariado. Así que a él no le importa lo que le pase a las ovejas. O sea, no les importa a lo que va a venir sobre miles de almas. Por eso usted, si nos escucha, y en este momento el Padre le está hablando a través de este mensaje, busque la verdadera senda antigua, la verdadera Torá de Yahweh como Él la instituyó, para que usted pueda cumplir un propósito y su generación también. Y no sea para perdición su vida. Yo soy, dice el 14, el buen pastor. Yo conozco a las mías y las mías me conocen. Tal como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, que es la descendencia de estos 3 rebaños que cita Jacob en el verso anterior, mencionados: Esaú, donde decía de las ovejas, Esaú, Edom, Ismael, Egipto, Siria y las tribus perdidas. Necesito traerlas. ¿Cuál es nuestro papel en este tiempo al salir a los lugares? Y ellas oirán mi voz verdadera, y habrá un rebaño y un pastor. Ellos escucharán la voz verdadera y reposarán
en el buen pastor y en la palabra de salvación. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar otra vez. O sea, la vida eterna se refería en ese texto. También pasaré por todo el rebaño en las naciones y escogeré todas las ovejas grises entre los carneros y bueno, ya aquí entramos, al verso 32 de lo que veníamos desarrollando. Entonces, hasta el 17 que leímos del verso donde Yeshua interpretamos, o el Padre nos muestra cómo él, por qué se refería a que era un buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hace? Da la vida por sus ovejas, así como los siervos nos han enseñado también en esta casa. Si usted se le demanda una oveja, se le demanda o una persona, un alma, una familia, te da todo por esa oveja, siempre y cuando se mantengan en obediencia y en temor a Yahweh, hasta lo último, como nos ha enseñado nuestra sierva. Y no de fallecer, tanto que Yeshua mismo dijo, yo doy la vida por mis ovejas, porque si no, sobre usted, como alguna vez la paz también nos enseñaba, sobre usted correrá la sangre de esas generaciones. Entonces, continuando en el verso 32, dice, también pasaré, dice Jacob, por todo el rebaño y escogeré todas las ovejas grises entre los carneros y todas las que son manchadas y pintas entre los carneros. Estos serán mis jornales, dice Jacob. Pasará por las ovejas grises, carneros, manchadas y pintas, y esto será mi jornal. O sea, este será mi beneficio, porque Jacob estaba en ese momento poniéndole una condición a Labán, que no era como ya venía haciéndose, sino para un cumplimiento profético, no solamente para que él llegara y buscara ovejitas, sino para que eso fuera profético, basado en lo que venimos desarrollando del maestro. Dice el 32 también, en la versión antigua, pasaré por todos tus rebaños hoy, y tú aparta de ellos toda oveja salpicada y manchada, y toda oveja morena entre los corderos, y la manchada y salpicada entre las cabras, y de esta será mi salario. ¿Qué significa en este contexto salario? Significa ganancia comercial, paga, regalo. O sea que esto no solamente era, como les menciono, para el ahora, sino era para un cumplimiento profético. O sea, esa sería su ganancia, no material como lo veía Labán hasta ese momento, ni física, sino espiritual, de ese rebaño espiritual que a futuro tendría. Dice ganancia o trato que estaba haciendo Jacob con Labán. ¿Qué significa eso de la manchada, de lo que esté manchada, los colores que él se refiere? Dice que significa rayada, recocida, salpicada de color. Y aquí vamos a ver algo muy hermoso más adelante frente a esos colores de esas ovejas. Dice el verso 33, y mi justicia, mi integridad, responderá por mí el día de mañana. Jacob se estaba refiriendo en el ahora o lo que iba a tener en ese momento cuando fuera a la tierra de su padre. No, dice el día de mañana, o sea, a futuro, cómo se iba a ver la integridad de ese Jacob y Israel en este tiempo y a futuro, antes de la segunda venida de Mashiach. Cuando vinieres para revisar mi salario, que tendrás delante de ti todo lo que no sea salpicado y manchado, o sea, todo lo blanquito. Para Labán en ese momento lo estaba él diciendo que sería lo de Labán, y manchado entre las cabras y moreno entre los corderos, téngase por robado por mí. Dice la NTV, en el futuro cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Es decir, Jacob tomaría por salario las ovejas oscuras, morenas, a las cabras salpicadas o moteadas y manchadas. Es decir, tomaría para sí aquellas, vamos a ver en dos contextos. Inicialmente, antes de llegar a Mashiach, ¿cómo veníamos en la condición de nosotros? ¿Cómo era? Sucia, contaminada, manchados, pecadores, revolcados, para que posteriormente hubiera una redención por medio de Mashiach, como ya lo hemos venido viendo, por su sacrificio, porque Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas.
al tomarlas del color oscuro y las cabras para él. Entonces, todas las que estábamos entonces sin el Mesías a futuro. También en el segundo contexto esto significa que Yeshua, tal cual como lo vimos en el texto anterior, cogería de todas las etnias, de todas las razas, de todas las naciones, para que hicieran parte de su remanente escogido. ¿Y cuál es nuestra tarea? Yendo a esos lugares de refugio, que podamos hacer esa obra que Mashiach nos manda en estos textos que acabamos de leer. Y es, no tengan acepción de almas, ni de personas, ni de la condición, sino que sea una vez y para siempre. Y como se nos ha profetizado, ya esas ovejas prácticamente no van a ser cabras, como inicialmente veníamos muchos de nosotros tal vez, sino que van a ser ovejas que van a escuchar la voz de su pastor, un sí, un amén, adelante haciendo la obra del Mesías, fuertes y firmes, sin que sean débiles, como lo vamos a ver también acá. 30-34, y dijo Labán, convenido, porque él decía, me conviene, me va a dejar todo lo limpio, lo impecable, lo puro para mí, y lo mayor, el mayor ganado es limpio, puro, entonces quédate con todo lo manchado. En ese contexto pensaba él. Y dijo Labán, convenido, ojalá sea conforme a tu dicho. 35, y apartó aquel mismo día los machos cabríos listados y manchados. Ojo, Labán aquí. Y apartó aquel mismo día los machos cabríos listados, o sea, las cabras listadas y manchadas, y todas las cabras salpicadas y manchadas, todo animal que tenía algo de blanco en él, y todo lo moreno entre los corderos, y lo entregó en manos de sus hijos. ¿De cuáles hijos lo entregó? Lo entregó en manos de los hijos, no de Labán, sino de los hijos de Jacob. Los entregó en manos de las 10 tribus. Recordemos que hasta ese momento la descendencia, podríamos interpretar espiritualmente que lo entregó en manos de las 10 tribus de Israel, o sea que dónde iban a estar esas ovejas perdidas a futuro, que serían los que retornarían como remanente después de esa separación o esa dispersión que habría entre las naciones. Dice el libro de Yazar y nos aclara este punto. Dice, y se lo entregó, y Jacob puso en manos de sus hijos, todo lo que había quitado del rebaño de Labán, y Jacob apacentaba el resto del rebaño de Labán. O sea, Jacob se quedó con el rebaño de Labán y le entregó a sus hijos, a las 10 tribus, le entregó a sus hijos esas ovejitas que acababa de separar. 36. E interpuso una distancia de 3 días entre él y Jacob apacentaba el resto del rebaño de Labán. Y aquí nuevamente el padre traía a colación esta revelación que nuestro Roe también nos compartía, y es el número 3 del Gimel, la letra Gimel. Dice que a 3 días entre él y Jacob estaba la distancia entre las ovejas de Labán y las de Jacob. Y esto significaba pie camello rico. Y el Paz nos enseñaba que con los pies levantados para llevar la besora de Yahweh, y Yeshua para anunciar como camellos llevando esa agua de vida eterna, porque los camellos llevan litros y litros de agua para las largas caminatas en el desierto, y mostrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel las riquezas de la vida eterna en Yeshua. O sea, tiempo de la reunificación de las tribus esparcidas. Jacob apacentaba podríamos decir, a Judá y Efraín, porque hasta allá había nacido José, lo que siempre tuvieron el cetro y la Torá. A pesar de que nos intentaron separar por la misma desobediencia, estuvimos separados, finalmente al tener la identidad como pueblo de Israel, nos multiplicaremos y nos reunificaremos como Abba lo ha prometido, llevando esa besorá sin manchas, sin motas, y la unión de esas dos casas. 37. Y Jacob tomó para sí báramos de álamo blanco, y esto es muy precioso. Mi Abba nos enseñaba algo muy hermoso acá, y es que Jacob tomó para sí varas de álamo blanco. Álamo en el Strong significa libné, y esto significa álamos, una especie de árbol de color blanquecino,
Prestemos atención a ese blanquecino. Y el significado de álamo es ser blanco. Es un árbol muy grande, lanudo en su parte inferior, y dice que sus hojas o sus flores van cayendo, van como hombre pobre, van cayendo hacia afuera y son muy hermosas, pero caen, o sea, dan un servicio y caen. Dice que los álamos tienen una corteza lisa y blanca con cicatrices negras. O sea, ¿cómo la tienen? Cicatrices negras, corteza lisa y blanca, causadas por las ramas más bajas. Y aquí vamos a ver algo un poco acerca de la, digamos, de la zootecnia. Investigaba y se refiere a que las ovejas, para poderse multiplicar en el contexto físico, ya luego miramos el contexto espiritual, las ovejas para poderse multiplicar, hay una corteza preóptica, o sea, un área de ellas a nivel cerebral en el hipotálamo, que de acuerdo al estímulo visual que vean, asimismo ellas se van a reproducir, o entran en celo o suprimen el instinto de celo, de reproducirse. Entonces, con lo que él le colocaba ahí era una vara de álamo lisa, blanca, con una corteza con manchas o grietas negras, o sea, algo manchado, ¿verdad? Y se encuentra, bueno, entonces la actividad sexual de los carneros y ovejas se encuentra bajo el control de esas hormonas androgénicas, pero ya sabemos la parte que les enseñaba, el área preóptica, que es estimulada por la visión, lo que ellas estén viendo en ese momento. Y también dice que colocó una vara de álamo fresco, de álamo fresco. Álamo fresco, en otras versiones dice álamo verde. Verde significa húmedo, jugoso, fresco, o sea, según el contexto físico y anatómico, pero el padre rompe todo ese tipo de cosas. Vamos a ver que en este contexto, si lo vemos por la parte física y genética, estaba haciendo una estimulación preóptica para que ellas fueran a dar una descendencia basado en el estímulo que él les estaba colocando. Entonces dice que aquí las estaba llevando a emparentarse por reflejo óptico visual blanco, al ponerles la vara blanca y lisa, para que las ovejas dieran otra descendencia como la vamos a ver acá. Pero también al él ponerle esa parte blanca en medio de esas ovejas manchadas, lo que me estaba diciendo, lo que me estaba significando era una redención profética por medio del Mashiach a través de ese álamo que estaba colocando allí. Lo blanco que sería para purificar las naciones de la tierra por medio del Maestro. La segunda vara o el segundo árbol dice que colocaba era de avellano. Este es un árbol de la familia de Euphorbiaceae, de madera tierna, viscosa y blanca, o almendro. Avellano, o también en otras versiones aparece como almendro. Y me llamaba mucho la atención y era muy hermoso porque el árbol de almendro dice que tiene hojas anchas con largos pecíolos y flores laterales y colgantes. ¿Y cómo hablamos de que el álamo era? Flores laterales y colgantes. Crece en poco tiempo y su madera blanca, otra vez, madera blanca ligera, resistente mucho al agua, porque decía, más adelante lo vamos a ver, que él la colocaba en los abrevaderos de las ovejas, o sea, donde las ovejas venían a alimentarse. El fruto del almendro es la almendra, el aceite se usa, bueno, como emoliente, y la esencia de almendras amargas en perfumería. Aceite, derraman aceite el almendro. Y acá entendía que también en la rama de álamo, cuando hacía esta investigación, servía mucho para la sanidad de heridas, para todo tipo de heridas. El álamo funcionaba muy bien y sacaban cremas, extractos y demás. El árbol de almendro también sirve para limpiar las heridas físicas, las heridas en la piel o externas, y también las heridas del aparato digestivo. Entonces, muy hermoso,
porque, y vamos entendiendo poco a poco por qué Jacob usó esas 3 varas. Y el aceite, porque la almendra bota un aceite muy precioso que hoy en día es muy extendido para muchos usos, pero sabemos que el aceite es un emoliente. Aceite es presencia del Rúa. Entonces, iban a hacer el árbol de almendro de Yeshua. Recordemos la vara, ¿de qué era? Reverdecida de almendro. La vara de Aarón, que significaba ese sacerdocio que iba a establecer el Mashiach a través de esas ovejas, en medio de esas ovejas. Dice que el árbol de almendro también significa luz. Y es muy precioso porque ¿quién es la luz? O sea, todo esto es profético, hermoso para nuestro rey. Algún tipo de árbol de nueces, el almendro o avellano. Dice que el almendro es un árbol que crece, bueno, como lo decíamos, es resistente al agua y su tronco es agrietado y puede llegar a crecer hasta 10 metros de altura. Tolera las heladas. Y llama la atención 2 cosas muy importantes de los anteriores ramas, que todas sus flores caen, sacrificio, son muy hermosos, pero caen, derraman un aceite, son un sacrificio, son de madera blanca y dentro de sus usos sirve para heridas y curaciones. ¿De qué? Del alma. Sanidad. Y el otra rama que usa Jacob es de castaño. El castaño es ampliamente cultivado por su sabroso fruto comestible. Las castañas se consumen crudas o asadas y son utilizadas por los confiteros. La castaña ha sido un recurso alimenticio de primerísimo orden, bueno, y ha perdido de pronto, como la han descubierto que es tan buena y tan preciosa para nuestra alimentación porque es un fruto muy completo. Digamos que están en vía de extinción esa flora en este sentido. Dice que en noviembre, y esto es muy precioso, en noviembre estos árboles dejan caer su precioso fruto para disfrute de los animales del bosque, para que los seres humanos no dejen pasar la ocasión de recolectar las castañas. Qué hermoso. Y es atractivo para las ovejas de Yeshua el sacrificio por las almas. O sea, muchos árboles, ustedes ven que pasa uno por el árbol y la fruta está ahí pudriéndose, pero está ahí. Hasta que se cae ya de esto, cuando el árbol se cae, a veces muere y se cae y uno lo ve en el suelo, de pronto limones podridos o algo, pero está anclada al árbol. Pero ella cae en el tiempo, no cuando está dañada, en el tiempo cae para que los animales la disfruten y para que los humanos se den cuenta que es la ocasión de recolectarlas. O sea, es un árbol dado, es un fruto de dar. Pasa todo un proceso, todo un año para obtener un fruto y darlo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Esto es atractivo para las ovejas de Yeshua, como ese sacrificio que él daba, y lo vemos en los 3 árboles. Todas eran para dar, para ofrecer, hermosas, y morían para que ese fruto que muera diera un fruto que somos nosotros y las ovejas de Yeshua. Entonces, para las ovejas de Yeshua ese sacrificio por las almas es atractivo para las ovejas perdidas. Esa honra a su sacrificio de bondad y por amor dio su fruto más grande, el amor sufrido, como se nos ha enseñado. Dio su fruto más grande, Yahweh, que fue a través de su Hijo, y fue el amor completamente sufrido para enseñarnos a las ovejas. Dice que Jacob, continuando el texto, dice: y Jacob tomó esas 3 varas y descortezó en ellas listas blancas, haciendo descubrir lo blanco que había en las varas. Hay otra versión que dice: y descortezó en ellas hasta descubrir la médula blanca. Y esto me quebrantaba muchísimo, muy hermoso. Y descortezó en ellas hasta descubrir la médula blanca, descubriendo así lo blanco de las varas. O sea, muy a pesar de que externamente fueran blancas, algunas manchadas, y dieran un fruto, Jacob las descortezó y descubría la médula blanca. Y buscaba en el estrón la palabra médula, significa tuétano. Palabra moaj, que significa tuétano. Y el tuétano es grasa, médula, gordura, centro.
y esto es tuétanos, médula o grasa o gordura, es decir, la mejor parte de Yahweh, Yeshua, sería dada u ofrendada para que por medio de este sacrificio las ovejas y cabras que se convirtieran a él, o sea, esto era completamente profético para el Mashiach. El hecho de descubrir la médula era el mismo Yahweh, perdón, desprendiéndose de él para sacrificio por nosotros. Pues y dice que esto era completamente profético para el Mashiach, y entendemos que 2 de los 3 árboles eran para propiedades emolientes, como les mencionaba, o sea, de uso tópico, antiinflamatorio, algunas eran antipiréticas para úlceras, llagas, heridas, que todas esas llagas o heridas que las religiones y los cultos religiosos dejarían en las ovejas de Yeshua. Y ese almendro, por medio de nosotros, por medio de esas ovejas que llegaban a brevar allí, ellas se verían, esas ovejas se verían atraídas visualmente y con todos sus sentidos, las ovejas perdidas, se verían atraídas por ese almendro, por lo mejor de Yahweh, por el sacrificio de Yahweh, para sanidad de las naciones de la tierra, para salvación. 30-38 dice, y puso las varas que había descortezado en las pilas delante del ganado, en los abrevaderos del agua, o sea, lo que había descortezado lo puso donde iban a beber las ovejas, en los abrevaderos del agua, donde solían las ovejas venir a beber, y ellas se ponían en celo cuando venían a beber. Y ya entendimos físicamente por qué se ponían en celo, pero ya entendemos espiritualmente también por qué se ponían en celo. En el contexto físico vemos que había un área preóptica que las inducía por medio del color de los árboles a que se reprodujeran, de esas cortezas, a que se reprodujeran y dieran una descendencia de acuerdo a la genética. Pero en el contexto espiritual sabemos que ellas se iban a ver atraídas por el sacrificio perfecto, porque era la médula, lo más profundo de Yahweh, dado para las naciones de la tierra. Entonces dice que se ponían en celo cuando venían a beber, y si uno lo ve así como por encima, uno dice, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Por qué unas ovejas se iban a poner en celo por una vara? No tiene sentido, pero miren lo que el Padre nos enseña tan hermoso. Estaban listas las ovejas para reproducirse cuando conocieran al Mashiach. O sea, cuando ellas vieran a Mashiach en ese abrevadero, o sea, cuando ustedes y nosotros como abrevaderos del Padre, quedemos de beber esas aguas en los lugares a donde el Padre nos envíe, entonces las ovejas a las cuales escuchen el mensaje van a estar listas para reproducirse, o sea, para seguir haciendo esa obra que el Padre ya nos ha llamado a hacer. Pero primero un proceso de purificación, por eso el Padre no quiere que ninguno lleve sus chicharrones a los lugares de refugio, sino que cambie lo que debe cambiar y haga lo que debe de hacer y determinarse en este tiempo antes de, porque miren lo precioso que Él nos está dando, y es la médula misma, o sea, el mismo Yahweh desprendiéndose en un antropomorfismo de Él mismo. Iban listas entonces estaban, en el contexto profético significa que estaban listas las ovejas para reproducirse cuando conocieran a Mashiach y fueran atraídas por su sacrificio, y entonces se pudiese hacer esa teshuvah y pudiesen entrar o injertarse por medio de su pueblo Israel. Entonces bebían las ovejas o abrevaban de las aguas de Yeshua de vida eterna, como lo veíamos ahorita con pie camello, y así daban fruto también como nosotros debemos darlo en este tiempo. 39. De suerte que se ponían, miren lo que dice esta versión, de suerte que se ponían en celo las ovejas delante de las varas, y parían las ovejas crías listadas, salpicadas y manchadas. O sea, tal cual, recuerden que Jacob se quedó con el rebaño de Labán, que no tenía ni una mancha. Y en este contexto dice que cuando las ovejas se ponían en celo, lo que daban era un parto de ovejas listadas, salpicadas y manchadas.
En este contexto no significa ya sucias porque han conocido al Mashiach. En este contexto, sino una vez redimida por el sacrificio perfecto de su sangre en el madero, el sacrificio del madero perfecto, llevaríamos en nuestro espíritu, ese sello, esa letra Tav, ese sello de pertenecer al redil del maestro, porque una vez que uno conoce al maestro ya su vida jamás será igual. Entonces recibimos un sello y está la letra Tav sobre su pueblo y esa cobertura y ese sello de pertenecer al redil de Yeshua para llevar esa marca que iba en ellas impresa y en nosotros transmitirla, ya que un día, porque si las ovejas fueran sido blancas normales, uno se las quedaba lavando nuevamente, ¿sí? En el contexto físico, pero en el contexto espiritual no iba a pasar nada, y son esas personas que uno ve que no conocen al Mashiach o siguen igual como si el Padre jamás se les hubiese revelado en su vida. Siguen actuando igual, hablando igual, siendo igual, reincidiendo en lo mismo. Entonces no pasa nada porque no hay un verdadero Mashiach dentro de uno, una letra Tav, un sello. Entonces esa marca, para poderla también transmitir, la que un día fueron de Labán, como nuestros antepasados, al sistema, luego de nacer de nuevo en el Maestro, en sus mandamientos, nuestras nuevas generaciones también, o sea, él estaba creando una nueva generación en las ovejas, en lo literal, pero en lo espiritual estaba diciendo que no solo nosotros tendríamos ese sello, esa marca, sino que a futuro eso se iba a imprimir en nuestras generaciones, donde ya ellas no serían de Labán, no serían del sistema, sino que darían su vida, como lo que vieron con el buen pastor, darían su vida para defender la Torah de Abba, que es Yeshua HaMashiach. 30-40. Y estos corderos los apartaba Jacob y dirigió la vista del ganado de Labán hacia lo listado y todo lo moreno de entre el rebaño de Labán, y ponía los rebaños de él aparte y no los ponía con el rebaño de Labán. Es decir, Jacob iba haciendo esa separación de esas crías que iban sacando en ese tiempo que él estuvo allí. Y aquí nos enseña que una vez que somos sellados y apartados, ya apartados como él lo estaba haciendo, nada tenemos que ver con el sistema opresor. O sea, una vez y para siempre. 41. Y era así que cada vez que andaba en celo el ganado robusto, dominante, entonces investigaba un poco acerca de las ovejas y de la reproducción como mencionábamos ahorita, y era que cada vez, miren, y era así que cada vez que andaba en celo el ganado robusto, o sea el ganado fuerte, dominante, dice acá que el carnero dominante copula, o bueno, está con la mayoría de hembras del rebaño, sometiendo a otros carneros adultos y jóvenes, engendrando así la mayor parte de las crías. Un macho dominante puede estar con entre 12 y 15 veces por día con varias ovejas durante la temporada reproductiva, mientras que los subordinados promedian entre 2 y 5 cópulas diarias. ¿Qué quiere decir? Que los carneros sumisos, bajo la presencia de los dominantes, o sea, habían carneros fuertes y habían otros sumisos, los que no eran los dominantes. Entonces dice que en condiciones extensivas, los carneros sumisos no se reproducen tanto, sino como unas 3-4 veces con las diferentes ovejitas, nada más. En cambio, los que son dominantes aproximadamente, decíamos, 12 y 15 veces. Quiere decir que ese ganado se multiplicó en gran manera. Y esto nos habla a nivel de la genética acerca de la dominancia y recesividad. Entonces, la dominancia quiere decir que hay un 75% de probabilidad, o sea, lo que plantea la ciencia frente a este episodio que el Padre nos está enseñando, que es mucho más allá de esto. La dominancia en el 75% quería decir que esos machos fuertes o dominantes que se reproducían con muchas ovejitas iban a dar muchas más crías
en ese periodo de tiempo. En cambio, los recesivos, o sea, los que eran más subordinados, no se iban a reproducir con tanto ahínco como los primeros. Y a esos eran los que él le dejaba a Labán, o sea, las ovejas débiles y las ovejas fuertes de Yeshua. Entonces, sin embargo, Yahweh alteró toda ley natural para mostrar su poderío, y cuando su bendición está sobre su pueblo, nada natural ni nada genético impondrá conforme a su voluntad. Entonces, dice que, siguiendo en el contexto del desarrollo, dice que puso Jacob las varas delante de los ojos, que ya lo veíamos que era la atracción preóptica del ganado, en los abrevaderos para hacerlas poner en celo, ¿verdad? Cada vez que se levantaban o se iban a levantar hombres o mujeres, ¿qué interpretamos con eso de dominantes? Es decir, que él decía que cada vez que estaban los carneros fuertes o dominantes, él los colocaba y se reproducían. Entonces, cada vez que se levantan o se iban a levantar hombres y mujeres o generales fuertes en la emuná y en el reino, también se van a levantar, asimismo ellos se levantarán temerosos y humildes. O sea, entre más se les dé del reino, más humildes y más temerosos del Padre, y más misericordia suplicamos, entre más el Padre dé. Pobres de espíritu, harían que muchos creyeran y dieran un fruto de más ovejas para salvación, como lo ha pasado en esta casa. Y cumpliéndose Mateo 5:5, que dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra, o recibirán la tierra por heredad, que esto sabemos que habla de los cielos nuevos y nueva tierra, o sea, vida eterna en el Mashiach. ¿A qué voy con este trasfondo que acabamos de mencionar? Que cada vez, como Jacob menciona allí, que los fuertes eran los que él colocaba para que se reprodujeran, asimismo en el reino, el Padre, cuando coloca de tiempo en tiempo hombres y mujeres fuertes en la fe, generales, ellos mismos también serán engrandecidos en ser más temerosos del Padre, más humildes, más dependientes de la presencia, y no, como lo vamos a ver más adelantito, débiles en la fe. Y eso es lo que el Padre necesita, que así se reproduzcan las ovejas, fuertes en el reino, no solamente en la dominancia que hablábamos genética, sino fuertes en la emuná. 30:42. Mas siempre que era débil el ganado, no las ponía. Es decir, alguien en estos tiempos que no esté dispuesto a pagar el precio, como se nos ha enseñado, y a crecer a toda costa, a determinarse, a honrar el precio de alcanzar la vida eterna para salvación de muchos, o sea, débiles, ovejas débiles, digámoslo en este contexto, son débiles y no se podrán reproducir en el reino, es decir, no producirán un buen fruto, no aportarán al remanente de Yahweh que quiere que seamos en este tiempo, con lo cual vino a ser lo débil para Labán. O sea, lo débil yacerá donde siempre quiso estar, en ríos revueltos. O sea, todo aquel que le sea predicado el reino de Yahweh con su verdad y revelado sus atributos, y quiera sin embargo volver al sistema o no obedecer a lo que el Padre ya le instituyó, pues sencillamente está diciéndole al Padre: yo me quiero quedar, como se nos ha enseñado, en ríos revueltos, en mi propia religión, en mi propio culto, en una religión que sabemos que esto no es religión sino el pueblo de Israel, pero se quieren quedar en un sistema religioso y que el río revuelto los arrastre. Entonces, lo débil será para Labán, o sea, lo débil pertenece al sistema, y ya será donde siempre quiso estar, en ríos revueltos, o en el sistema marcado y sellado, no por Yeshua, sino por el gobierno del antimashia, que es todo lo que se va a levantar, para destrucción. Y lo robusto, dice que era para Jacob, mientras lo fuerte permanecerá para siempre con Abba en su misericordia. Y 43 dice: y de este modo el hombre, Jacob, medró, que significa se enriqueció de manera extraordinaria, que sabemos que en lo físico sucedió por lo que él hizo de acuerdo a la genética, pero en lo espiritual, ¿qué nos quería decir eso? La multiplicación de las ovejas.
de manera extraordinaria y tuvo muchos rebaños, siervas, siervos, camellos. Y esto se refería, buscando en el Strong, de sierva, siervo, significaba juventud, Becker, según el Strong. Y también recordamos acá nuevamente la letra Gimel, que era pie, camello, con fortaleza llevarían la Torá a las generaciones de Jacob espiritualmente. Y dice que asno también se engrandeció en gran manera con asnos. Asno significa montón, montones. Es decir, confirmaría las multitudes de camellos jóvenes y fuertes que llevarían la Besorá para salvación a muchos, cumpliéndose la promesa que el Padre le daba a Abraham en Bereshit 22:17. Te bendeciré muchísimo, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos. Y esto, pues, dice que también Jacob llegó a tener 200 reses. El número 200 significa cabeza, primer, superior, cimiento, comienzo, principio, hombre pobre, otra vez, recuerden los 3 varas que colocaba y Yeshua. Hombre pobre, cima, soplo, su valor es el número 200. Y también vemos que esto significa la letra Taf, que es el sello de Yeshua, y establecería al linaje de Jacob, Israel, ya cuando fuera ese hombre espiritual, Yeshua, por encima de muchos que lo han aborrecido o que lo aborrecen como pueblo. Bueno, amados, esta es la palabra que por misericordia el Padre ha traído a través de la revelación de Bereshit, capítulo 30, para nuestro tiempo y para las ovejas perdidas de la casa del remanente de Israel. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Restaurando las Sendas Antiguas, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Shalom, shalom, bendiciones. No te dejará, no te dejará. Las mentiras dicen que nunca cambiarás, que tus errores y fracasos te definirán.